Y desde el 1 de enero a la fecha, DINASET reporta 35 muertes violentas. El gobernador de la provincia, Pablo Arosemena, señala que las muertes responden al conflicto entre bandas narcoactivas, mientras que la experta en seguridad ciudadana, Carla Álvarez, indica que el gobierno abusa de esta retórica cuando se puede gestionar otras acciones que bajen la tasa de asesinatos. De lo que va de enero del 2022 se reportan 35 muertes violentas en zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. La cifra, que se triplica en comparación al 2021, en el mismo mes, responde a la disputa por territorio que bandas narcoactivas mantienen. Ante esta alarmante ola de violencia, el gobernador de la provincia, Pablo Arosemena, señala que las acciones son claras y es atacar al narcotráfico. Arrancando el año, hemos tenido la continuación de lo que ha estado pasando los años pasados, que es violencia impulsada por el narcotráfico. El 70% de las personas que son víctimas de esa violencia, de esas muertes violentas, son personas que ya tienen antecedentes penales, son personas que ya han sido detenidas antes. Entonces, estamos enfrentando al narcotráfico. Las estadísticas señalan que de los 35 casos reportados en zona 8, la mayoría de estas víctimas, por no decir en su totalidad, fueron baleadas por hombres a bordo de una moto o vehículos. Como resultado de estos asesinatos, en varios casos se provocaron muertes colaterales. Ejemplo de aquello es la muerte de un menor de edad en el suburbio de Guayaquil, o la de un hombre que fue acribillado por error. Carla Álvarez, experta en seguridad ciudadana, señala que actualmente los niveles de violencia alcanzados se acercan más a los del 2000, cuando se reportó 18 muertes por cada 100.000 habitantes. Lo ideal es que los países tengan una tasa que tenga un solo dígito y no dos. Y nosotros hemos subido desde el 2017 acá a 2 dígitos, porque hemos pasado de una tasa de 5 a una tasa de 10, casi 11 muertes por cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos recuperando los niveles de violencia que vivíamos a finales de los 90 e inicios de los 2000. Asimismo, Álvarez expresa que desde las autoridades se está abusando del discurso del narcotráfico, sin mostrar acciones claras. Un poco me parece que deslindar de responsabilidades al gobierno, porque dice, estas bandas son muy peligrosas, no podemos hacer mucho, pero en realidad hay muchas cosas que hacer. Hay que tener monitoreos constantes, hay que evaluar todo el tiempo los indicadores, hay que ver cuáles son los delitos de mayor incidencia social, que es lo que así los maneja la policía, ver los lugares de mayor afectación y empezar a tomar estrategias localizadas y concentradas. Y esto es una cosa que de la cual el gobierno no muestra claras señales. Dentro de los límites de los recursos que tenemos, estamos trabajando fuerte con Policía y Fuerzas Armadas. En el arranque de este año contamos con 200 policías adicionales específicamente destinados a trabajos investigativos para que justamente cuando sucedan, como han sucedido, se pueda encontrar rápidamente y aprovechar la flagrancia a los perpetuadores. Desde el 1 de enero hasta la fecha, a nivel país se reportan 109 asesinatos, 70 más que en el 2021, 10 homicidios, un femicidio y 2 inmediatos. El último hecho violento registrado y que mantiene en zozobra a las autoridades es el atentado que sufrió la directora de la cárcel de mujeres del Guayas, Lorena Calderón, quien al salir de la penitenciaría camino a su domicilio, una persona desde un vehículo color plomo no identificado disparó 14 veces al auto en el que se movilizaba y al de su custodio. La funcionaria salió ilesa, mientras que una persona se encuentra herida. Y el COE cantonal se reunieron este 13 de enero de 2022 en el EQ 911 de San Borondón. Desde allí, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, informó que en la ciudad las muertes diarias por COVID-19 pasaron de 7 a 10. Solo el 12 de enero de 2022, 16 pacientes murieron por el virus en Guayaquil. Lo que a inicios de diciembre se denominaba un ligero repunte de casos confirmados, el día de hoy se ha convertido en la mayor ola de contagios por COVID-19 desde que inició la pandemia en Ecuador. Solo durante la primera semana de enero se confirmaron 15.065 casos, por lo que a decir de la ministra de Salud, Jimena Garzón, no sorprendería que cerremos la segunda semana con una cifra superior a los 20.000 contagios. Sabíamos que estos días iban a ser los más críticos. Todavía nos faltan. A partir de hoy día
Posiblemente al final de esta semana vamos a aumentar y vamos a terminar con más de 20,000 casos en esta última semana. Durante una rueda de prensa del COE Nacional en Guayaquil, junto a la mesa técnica del Cabildo porteño, la ministra Garzón señaló que pese al aumento de casos confirmados de COVID-19, lo positivo de todo es que el promedio de muertes sigue siendo bajo. De lo que nosotros tenemos a nivel nacional, se han reportado en la semana 1 prácticamente 28 casos y en la semana 2 tenemos, de lo que va de la semana, 8 confirmados y un sospechoso por COVID. La ministra Garzón indicó que la positividad viral es del 47% a nivel nacional, que los grupos etarios con más contagios son los comprendidos entre los 20 y 49 años. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 pacientes que se hacen hisopados, 47 salen positivos para COVID. La ocupación hospitalaria también reporta una mayor demanda, asegura Garzón. De las 1.475 camas para casos COVID a nivel nacional, 764 están ocupadas. 764 a nivel nacional. Cuidados intermedios tenemos asignadas 97 camas, de las cuales están ocupadas 48, y en cuidados intensivos tenemos asignadas 489 camas y están ocupadas del momento 340. Pero en el caso de Guayaquil, ¿cómo se han modificado los indicadores antes mencionados? Desde la Mesa Técnica de Salud del Cabildo guayaquileño se indica que el número de contagios diarios se ha disparado, a razón de 6.306 casos confirmados en la última semana, un promedio de 900 contagios por día, 151 camas de cuidados intensivos ocupadas, al igual que 245 camas hospitalarias y 1.200 personas que por día se atienden en el Hospital Bicentenario. En relación al número de muertes, la alcaldesa Cintia Viteri aseguró que esta semana el promedio se duplicó. El número de muertes aumentó. Ahora estamos en un promedio de 10.7 muertes por día. Solo el día de ayer murieron 16 personas con COVID confirmado en la ciudad de Guayaquil. Por eso exhortó al COE Nacional a que dicte medidas drásticas en los cantones para que el sistema de salud no colapse, como en marzo del año pasado. Y si esas medidas son impopulares, deben tomarlas también los cantones aledaños. ¿Por qué? Porque ellos no tienen hospitales. Entonces, allá se divierten, allá reciben los aplausos por tener todo abierto, pero Guayaquil tiene que asumir la ola de contagiados, con lo que eso cuesta a la ciudad. Días atrás el COE Nacional resolvió que los pasajeros que provienen del exterior ingresen al país con pruebas COVID-19, sin distinción de dónde vengan o si son ecuatorianos o no. Con aforo controlado y de forma voluntaria se prepara el retorno a clases de forma presencial. Así lo aseguró esta mañana la ministra de Educación. Mientras tanto, la Unión Nacional de Educadores, Núcleo del Guayas, sugiere terminar el año lectivo 2021-2022 virtualmente. Aforo controlado y de forma voluntaria se prepara el retorno a clases presenciales a nivel nacional a partir de este lunes 17 de enero. Así lo confirmó la mañana de este jueves la ministra de Educación. Recalco, voluntaria, cada lado con las otras personas que están en el mismo espacio. Pero el aforo cambia en los establecimientos educativos en donde la población estudiantil y docente vacunada sea menor al 85%. El aforo se va a calcular al 50% respecto a el número de estudiantes matriculados. Si tenemos matriculados 100, pueden asistir de manera simultánea 50. Pero, ¿qué sucede en los centros de desarrollo infantil y educación inicial? La ministra de Educación explica. Dado que esta es una población de 3 y 4 años que aún no están siendo vacunados, el cálculo del aforo se hace sobre el 50%, si es que el espacio puede acoger cómodamente a 100 estudiantes, pueden estar entonces 50 niños. Entre tanto, el presidente de la Unión Nacional de Educadores, Núcleo Guayas, no está de acuerdo con la medida dispuesta por el Ministerio de Educación. Y es que dice que al menos el año lectivo 2021-2022
debe culminar de forma virtual. Que no puede haber clases presenciales mientras exista esta gran cantidad de contagios. Incluso hemos planteado en la Defensoría del Pueblo, le hemos planteado al asesor jurídico del Ministerio de Educación, que inclusive ya estamos en la última etapa del periodo lectivo del 2021-2022 y que este periodo lectivo también debe culminar a través de la misma situación telemática o virtual. Y manifestó que el índice de contagios entre docentes va en aumento. Sepa usted que solamente nosotros tenemos una información de 7 distritos y en los 7 distritos rebasa los 400 maestros contagiados. A nivel nacional, apenas el 74% de los niños entre 5 y 11 años tienen la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que el 55% ya posee la segunda dosis. En la población de 12 a 16 años, el 86% ya cuenta con la primera dosis y el 72% con las 2 dosis. 10 proyectos de ley fueron calificados por el Consejo de Administración Legislativa y enviados a las comisiones especializadas, según la planificación de la Asamblea. Hasta mayo deberán ser aprobadas 64 normativas. Para los primeros meses de este año se espera que el Ejecutivo envíe los proyectos relacionados a inversiones y reformas laborales. Por unanimidad, el Consejo de Administración Legislativa calificó 10 proyectos de ley. Es así que la Comisión de Educación tramitará las propuestas de creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, la inclusión al sistema de educación regular en beneficio de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, y el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior. La Comisión de Biodiversidad se encargará de analizar 2 proyectos de reformas a la Ley de Minería. La Comisión de Garantías Constitucionales trabajará en el proyecto de ley para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores. La Mesa de Gobiernos Autónomos realizará el informe sobre el proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial. Y la Comisión de Justicia se encargará del tratamiento de las reformas a la Ley Electoral, al Código de la Democracia y al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Tenemos proyectos que han sido presentados que pueden ser unificados en su caso o que proyectos que pueden versar sobre esa materia, entonces damos prioridad a esos proyectos para que puedan enviarse a las comisiones y los mismos puedan ser unificados. El Consejo de Administración Legislativa además decidió extender el plazo para el seguimiento que realiza la Comisión de Salud a la situación hospitalaria y el abastecimiento de medicamentos en la red de salud pública. 30 días más y con eso concluiríamos, nuevamente considerando pues que se tiene en realidad una respuesta ya con relación al avance de este programa de abastecimiento, la compra en régimen especial. Darwin Pereira de Pachacutic y miembro del Consejo de Administración Legislativa señala que la Asamblea tiene previsto cumplir con su planificación para la aprobación de leyes hasta mayo de este año. Hasta abril, mayo, quizás junio, tendríamos ya los segundos debates convertidos en ley, cerca de 68 proyectos que están en esta prioridad, en esta agenda. La agenda concluye en mayo su primer año. La meta es de que si no logramos aprobar esos 68 proyectos, al menos todos queden pasados el primer debate. Sin que esto afecte a la calidad de las normativas. Incluso un proyecto de ley podría demorarse un año en el que se ha aprobado, y eso no quiere decir que es mucho tiempo, que no estamos trabajando, quiere decir que hay que trabajar con el respeto que la ciudadanía merece, pero sobre todo también con la armonía que debemos tener en nuestros cuerpos normativos. Además, está previsto que en los primeros meses del 2022 el presidente de la República, Guillermo Lasso, envíe los proyectos de ley relacionados a inversiones y a las reformas laborales a la Asamblea Nacional. Aún hay algunas definiciones que se irán tomando sobre la marcha. Una de esas es, por ejemplo, si cabe la presentación en condición de urgente en materia económica de inversiones. Tentativamente, la primera propuesta que será enviada al Legislativo por el Ejecutivo es la de inversiones, que también fue parte del megaproyecto de creación de oportunidades.